Hoy, en 678, a 60 años de la muerte de Eva, la absoluta vigencia del debate de modelos. Evita dijo, y lo dijo para siempre, yo le tengo más miedo a la oligarquía que nace día tras día en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre. Y no se equivocó. Pensemos en la década menemista, en ese peronismo oligárquico que entregó el país, que lo sumió en la pobreza. Y me parece que los 3 próximos años van a ser importantes en términos de conformar una alternativa realmente superadora al gobierno de los Kirchner, ¿no? Y bueno, por eso me gustaría estar en el país y poder ayudar de alguna manera a que se conforme esa alternativa. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones, crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e influir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a sus necesidades. Los billetes de Eva y las mentiras diarias de los Eje. Diario La Nación. No habrá billetes de Evita en los cajeros. Sin billetes de Evita en el cajero. Sin billetes de Evita en el cajero. Mucha bronca con esta, una vez más, distorsión y desinformación que se hace acerca de iniciativa del gobierno. Es un billete que, como ha ocurrido con todos los billetes en la Argentina, cada vez que se saca uno nuevo, siempre los cajeros hay que adecuarlos a ese nuevo billete. Es una cuestión absolutamente operativa que se está implementando, que está en proceso y que, bueno, que cuando este billete salga a circulación va a estar en condiciones de ser leído como cualquier otra papel moneda en nuestro país. Michael Moore, Estados Unidos y las armas. Those are insane people everywhere in the world, and they've existed since Cain killed Abel. Okay, so this is not a new thing, and the individual on Friday, early Friday morning in Aurora, probably just as lunatic as everybody else who's done this. The difference is, as you point out, is that he was able to get guns and ammo as if he were getting a car wash, as if he were getting bubble gum, as if he were, I mean, it was nothing. And that is a huge problem. Nuevas postales de la crisis en España. La inevitable comparación con Argentina 2001-2002. En España hay que hablar de una desocupación récord, porque casi 6 millones de personas no tienen trabajo. La tasa de desocupación alcanzó a fines de junio el 24,6%. Vamos a hablar de Julio Iglesias, que ha decidido invitar a 400 parados al concierto que ofrecerá el sábado en León. Mira, el artista se ha sensibilizado con esa situación de crisis que atraviesan muchas familias. 400 leoneses desempleados que van a acudir a ese concierto en el que presentará los éxitos de su último álbum. España 2012. Con la subida del 13%, yo creo que va a precipitar que se cierren muchas salas. Lo peor de todo esto es que tengo la impresión de que además no va a servir de mucho, excepto para hundirnos un poco más. Argentina 2001. Del IVA al cine. Al señor Cavallo hay muy pocas cosas que le importan de la cultura. En realidad le importa juntar plata, por más que sea irrisoria la suma de dinero que puede llegar a juntar con el ajuste que le ha hecho al cine, ¿no? Porque no le cubre ningún agujero y estaría matando el cine directamente. Por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de bonitas noticias. 1.
Impresionante concurrencia Tecnópolis. Vamos a Tecnópolis una vez más porque la verdad es que fue un verdadero éxito, igual que el año pasado, esta mega muestra de ciencia y tecnología. Más de 1 millón de personas ya pasaron por allí. ¿Por qué querías venir a Tecnópolis? Porque mi papá me llevó a Tecnópolis para jugar. Yo vi dinosaurio y un dino. ¿Qué te gustó? Dinosaurio, el espacio. 2. Ricky Martin y Eva. Felicidades por este gran éxito de Evita. Bueno, yo estoy trabajando en este proyecto ya hace 5 años y cuando mis agentes me presentan la idea, no tuve que pensarlo mucho porque sí, porque me gusta la historia de Eva Perón y este tipo de historias hay que mantenerlas vivas. Lo único que tengo que decir es que estoy sumamente agradecido por el público que ha venido de diferentes partes del mundo. Aquí todas las noches hay brasileros, argentinos, mexicanos, colombianos, puertorriqueños, dominicanos. Me encanta que los latinos movamos la economía. Movemos la economía, eso me gusta. 3. El querido deporte argentino. 0 juego. Y ahora la Argentina con lucha y mar de abanderada. Ahí está la nominada, la designada 7 veces mejor jugadora del mundo. Una delegación de 137 atletas. 4. La importancia de defender el modelo. Contundente definición de Facundo Moyano con nula repercusión. Por supuesto. Yo sigo acompañando el proyecto porque en algún sentido creo que no hay nada superador. No hay una alternativa política, no hay una opción política superadora. Vos perdóname, ¿vos votarías a la presidenta? ¿Al partido del gobierno? Sí, pero justamente por eso, porque no encuentro una alternativa superadora. Vuelve 10 millones 678, que renuncia a los honores, pero no a la lucha. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, y por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Me alegro mucho, se lo que muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa Daniel Santoro. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Daniel es artista plástico argentino. La presidenta lo convocó para diseñar las 2 evitas gigantes que hoy se están viendo en el edificio del Ministerio de Acción Social. Y ayer la Cámara de Diputados realizó un homenaje a Eva Perón en las escalinatas del Congreso, donde se presentó la muestra Eva según Santoro, compuesta de 12 obras tuyas, Daniel. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. También está con nosotros para compartir el programa Federico Vázquez. Hola, Federico, ¿cómo te va? Bienvenido. Es periodista, fundador del Observatorio Político Noticias del Sur, dedicado al estudio y seguimiento del proceso de integración regional sudamericano, con una reciente publicación que les voy a mostrar aquí, que se llama Integración o Dependencia, 10 tesis sobre el presente de América Latina. Muchas gracias, Federico, por venir. Vamos al primer informe del día de hoy. Tiene que ver con los 60 años de la muerte de Eva, la absoluta vigencia del debate de los modelos. Lo vemos y lo debatimos. A 60 años de la muerte de Eva, la absoluta vigencia del debate de modelos. Justo un día antes de cumplirse 60 años de la partida de Eva, Cavallo se postulaba como alternativa para el 2015, dando absoluta vigencia al debate sobre los 2 modelos de país en pugna.
Tened siempre presente que solo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes para enfrentar la voracidad insaciable de los poderosos. Evita dijo, y lo dijo para siempre, yo le tengo más miedo a la oligarquía que nace día tras día en el corazón de los dirigentes peronistas que a la oligarquía que derrotamos el 17 de octubre. Y no se equivocó. Pensemos en la década menemista, en ese peronismo oligárquico que entregó el país, que lo sumió en la pobreza. Vamos a brindar con el Menem, ¿sí? ¿Cómo no? El doctor Cavallo, si quiere sumarse, con gusto. Sí, vení, Mingo. Hacerle un poco de publicidad a mi vino. Felicitaciones. ¿Vieron cómo me peiné hoy por ser el día de 26 de julio, aniversario de la muerte de Eva Perón, mi ídola, ya saben? Susana, ¿por quién votaste? ¿Yo? Por Menem. Sí, yo nunca había votado justicialista, el justicialismo nunca fui justicialista en mi vida, pero me pareció que había que apoyar este plan y sobre todo acaba el plan económico y voté por Menem, sí, por primera vez voté el peronismo. Gracias, bueno, muchas gracias. Contrario. Eva Perón, mi ídola, ya saben. Hace algunos años me afligía mucho ver que la gente se dejaba engañar y era engañada de una manera alevosa. Y me parece que los 3 próximos años van a ser importantes en términos de conformar una alternativa realmente superadora al gobierno de los Kirchner, ¿no? Y bueno, por eso me gustaría estar en el país y poder ayudar de alguna manera a que se conforme esa alternativa y que consiga el apoyo popular y gane las elecciones en el 2015. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor, por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Crear un clima de confianza, quitarle los miedos a la gente. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e influir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a sus necesidades. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran, que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Me viene a la mente también algún momento muy importante, allá por el 25 de mayo del 2006, donde hicimos una inmensa movilización en la Plaza de Mayo y él habló. Recuerdo que empezó ese discurso muy emocionado y dijo en sus primeras palabras, y un día volvimos. Compañeros y compañeras, y al final, un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo a hacer presencia al pueblo argentino. Tal vez muy pocos entendieron aquel otro 25 de mayo cuando dijo un día volvimos. Y es que volvimos para que Eva Perón, que había prometido volver y ser millones, cumpliera con su propia profecía de volver a una Argentina diferente. Cómicamente, uno de los líderes del partido que con Cavallo al frente llevó al país al 53% de pobreza. Imagina a Evita radical. Si Evita viviera, ¿sería kirchnerista? Yo creo que sería radical. ¿Le parece? Sí. Sin embargo, el compañero de fórmula de Alfonsín es uno de los que piden el retorno al modelo que aleja al país de la justicia social.
Yo creo que el gobierno tiene que volver a los mercados. Creo que tiene que acercarse al fondo. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten. Si hacemos las cosas medianamente bien, podemos tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo. ¿Qué hace falta para que la percepción de riesgo del país mejore? Por ejemplo, un acercamiento al Fondo Monetario Internacional y aparte de eso, desde luego, un freno al gasto público, Argentina no va a volver al Fondo Monetario como debería hacerlo, pero nadie se anima a decirlo. 60 años después, y en la víspera de la inauguración de la rural, el debate está vigente y el archivo así lo atestigua. Buen día, ¿cómo le va? Siempre me trataron muy bien, antes de ser ministro y después de ser ministro. Vamos a ver, ¿fanáticos de Domingo? Sí. Sigue besando a la señora. Le piden autógrafos. El presidente de la sociedad rural está a punto de saludar a Domingo Cavallo. ¿Usted no le hace asco a nada? No le hago asco a nada el tercer huevo. Qué maravilla, un encuentro emotivo. Yo soy antiperonista, totalmente antiperonista. Genético lo mío. Genético, viene de familia. Sí. Abuelo antiperonista. Mira, yo soy del Pereiraola y la yegua de Evita nos robó San Juan de Pereira. Está Bucetich, así que ¿sabe qué? La yegua le dice. Sí, la yegua. Que haya dedicado al pueblo argentino. A ellos les duele que Iván Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y desayunos. Bueno, si me lo permiten, quisiera que brindemos por el placer de recibirlos en nuestra casa, por la amistad, por el cáncer. Vamos. La Evita Dior, la Evita que usaba vestidos Christian Dior, los usaba para hacer la farsa, para entrar en los salones de la oligarquía y jugar la farsa y conocerlos internamente. Ahí se da el gusto de insultarlos de frente. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. Quiero contarles una anécdota, que es que, por ejemplo, bueno, todo el mundo, todos los peronistas sabemos que las señoras de la alta sociedad escupían el departamento de Posadas, ¿no? Por desprecio, por odio a Eva. Y un día estábamos filmando en pleno Barrio Norte y nos tiraron huevos. Y es genial, yo lo cuento porque es genial. Era una mujer que no le gustaba que no reconozcan lo que estaba haciendo, una mujer que se sentía fuertemente atacada, cosa que es cierto, de entrada la atacaron muchísimo. ¿Qué tienen contra Eva? Me pudre tanta hipocresía, ¿qué quiere que le diga? No sé, ¿qué quieren que haga? Que dé el ejemplo, nada más. Este es el ejército del general San Martín. No sea ridículo, hombre. No es la mujer que se espera al lado de un hombre con su responsabilidad. Es una comediante, Juan, y si quieres una Duarte. Es hija ilegítima como todos sus hermanos, usted lo sabe. Así que el ejército de San Martín se dedica a investigar el pasado de una chica de pueblo. ¿No le da vergüenza a Ábalos? Evita dice, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle. ¿Cuántos malos tipos y malas minas que llegan a las alturas del poder, dejan de lado el alma que traían de la calle? Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria, la victoria, la victoria.
Bueno, muy lindo el informe, ¿no? Muy bonito el informe, muy buen archivo. Le agradecemos a Adrián Herba de Televisión Registrada que nos prestó algunas de las imágenes que estuvimos viendo recién en el informe. A ver, Daniel, ¿qué vigencia te parece que tiene de alguna manera EVA hoy? Bueno, a mí me parece que la vigencia está a la vista, ¿no? Con los últimos comentarios, el ánimo que hay de apropiación de su figura, sobre todo, es notable, ¿no? Y sobre todo en estos últimos años. Eva, creo que más allá de... Me gustó mucho la discusión de ayer que hubo acá. Ajá. Estuve viéndola y la verdad que ahí se despertaron algunas cosas, algunos fantasmas que asomaron, que me parece que es muy lindo continuarla, ¿no? Cuando sea posible, pero digamos lo que aparece ahí es esa figura de Eva contrastada con Perón, ¿no? Y a mí me parece que la pareja funciona como un sistema, ¿no? Me parece que es imposible la existencia de Eva sin la existencia de Perón, y es imposible la existencia del peronismo sin Eva también, ¿no? O sea, una cosa se superpone a la otra. Y el tema de Eva es que ella trabajó como una especie de agenda paralela, como una agenda rápida, de alta velocidad. Y con eso instauró el mito, ¿no? O sea, ella lo que hace es un poco como mediadora, fijar esa especie de programa peronista que, precisamente pensando en lo que se discutió ayer, el peronismo no va por la lucha de clases. O sea, lo que decía Ángel Capa, ¿no? Nadie dijo nunca eso. O sea, el peronismo no es la lucha de clases. Si bien combate al capital en un aspecto, ¿no? Pero creo que el peronismo, por ahí lo que podríamos decir del peronismo es que en su programa está la democratización del goce, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde opera Eva Perón. Eva Perón, por ejemplo, hace la ciudad infantil. Ella la hace y la controla especialmente, ¿no? No la República de los Niños, sino la pequeña ciudad infantil, ¿no? Que era un orfanato, un lugar para los chicos más pobres. Y entonces ahí lo que ella propone es enseñar a aquellos chicos pobres que no tenían nada, a reponerle la justicia. Y reponer la justicia es entrenarlos en ser buenos burgueses. Por ejemplo, aprenden a hacer trámites bancarios, aprenden a manejar automóviles, tienen unas casitas preciosas, unos chalecitos californianos en miniatura. Y ese es el programa real. O sea, esa es la idea de democratización del goce, que paradójicamente es como una bomba de profundidad en el capitalismo, también en el corazón del capitalismo. Claro. Porque el capitalismo no está para el goce democrático, claro, está para el goce de unos pocos. Y entonces ahí es donde el peronismo aparece como hiperrevolucionario. Por eso es tan revulsiva la figura de ella todavía hoy en día. Lo vemos en ese Pereira Iraola, que en realidad es el que dice la verdad de todo, digamos, de todos los que están ahí entornándola a Eva. Pereira Iraola es el único personaje genuino, ¿no? Que dice la verdad, dice lo que se piensa realmente de Eva Perón. Y eso se piensa así porque es verdaderamente un personaje absolutamente revolucionario a través de esa pequeña idea que aparentemente es ingenua, pero que es tremenda, ¿no? Como gesto revolucionario. A ver, Federico, ¿qué te parece? Yo pensaba, hay un montón de cosas para decir sobre Eva y el peronismo, pero en relación a los billetes tenía dos cosas. Por un lado, siento que hay una lógica del reemplazo, porque tanto Roca como Eva, si bien son dos figuras muy distintas y temporalmente distantes, son dos constructores de Estado, ¿no? En eso hay algo que me parece está bueno marcarlo, ¿no? No se pone una figura a cualquier figura, más allá de la connotación popular del cariño. Evita construyó Estado, construyó derechos. Obviamente en un signo bastante distinto al de Roca en términos de inclusión social, pero digamos, ahí veo como una continuidad. Y por otro lado, lo que pensaba también es si aparecer en un billete no puede pensarse como un paralelismo como en la remera del Che, ¿no? Cuando el signo se puede poner en un lugar tan de todos si deja de tener esa connotación tan, como decía Santoro, tan revulsiva.
Y lo que me pasó es que después entré a La Nación y leí los 2000 comentarios que tenía la noticia sobre el billete de Evita y me di cuenta que no. Que sigue siendo un personaje odiado, que sigue provocando tensiones, que sigue activando políticamente, que sigue significando veredas opuestas, ¿no? Evita sigue siendo un símbolo, y dentro del peronismo, que ya en sí mismo tiene eso, Evita es la más dura, ¿no? En ese sentido. Entonces me parece que a pesar de estar en un billete, me parece que va a seguir diciendo mucho, ¿no? Va a seguir tensionando en forma positiva a la sociedad. A ver, Nora. Sí, a mí Evita es un personaje que me conmueve su rebeldía, su transgresión, y me sigue conmoviendo al ver quiénes son los que la siguen odiando, porque digo, después de 60 años, que esté tan vigente ese odio desde sectores de poder, que lo que han querido siempre es lo opuesto a lo que ella quería, en la línea que decía Santoro, la felicidad del pueblo, que es algo que no lo plantean como posibilidad, no está en su software. Digamos, reafirma que si los que la aman son los que la aman, es que ella hizo algo muy bien, para que 60 años después esto siga siendo ella siga siendo una bandera de esos sectores tan postergados, ¿no? A ver, Dante. Sí, me quedaba con porque también habíamos charlado ayer acerca de cierto aspecto sacrificial, digamos, de algunos referentes. Ayer decíamos, bueno, de que Evita se quemó, ¿no? Que se quemó en sí misma, con esa pasión por los que menos tienen, etcétera. Hasta apareció la figura del Che Guevara también, incluso hasta la del propio Kirchner. Digo, me parece que es un error presentarlo en ese sentido, como porque les da a estos hombres de carne y hueso, hombres y mujeres de carne y hueso, un aspecto de semidivinidad, digamos, ¿no? Los pone en un lugar de trascendencia, cuando lo más interesante es que en realidad eran como todos nosotros, ¿no? Y finalmente, por su propio ideario y por sus propias decisiones, ¿sí? Llevaron al frente, hasta el último día de su vida, ¿no? una propuesta. Pero digo, me parece que eso, entiendo que la idea del sacrificio y de morir por la idea ayuda a este perfil mítico, ¿no? de los referentes, pero me parece que no les hacemos un favor si los transformamos en mito. En realidad tenemos que pensarlos todo el tiempo como hombres de carne y hueso, como cualquiera de nosotros. Claro. A ver, Cintia. No coincido con Dante, pero con onda lo digo, ¿no? Pero digo que creo que la trascendencia de Evita o del Che no les quita humanidad de ninguna manera, y hacíamos eje en el tema de la pasión, y quería retomar lo que decía Daniel sobre que es interesante el debate del peronismo con y sin Evita, ¿no? Hablando del modelo, porque es en esta terrible y dolorosa historia que contiene también el peronismo, me parece que la bisagra del inicio de ese dolor probablemente sea la muerte de Evita. Y pensando en este tiempo, haciendo un salto, porque seguramente hay muchísimo para hablar con esa pasión, ese atreverse, me parecía que eran los dos enfoques que trataba de poner sobre la mesa sobre Evita, la pasión y el atreverse con esa pasión, porque no era solamente una pasión, sino era saltar todas las vallas, a pesar del triunfo coyuntural de gobernar, y atreverse a la pasión. Hay que tener la pasión de Evita y hay que tener las garras para atreverse a tener la pasión de Evita. Y pensaba en este tiempo, y la pregunta, si era válida, me preguntaba a mí misma sobre si el kirchnerismo representa el peronismo con Evita. Yo creo que sí. En el eje central de que gobierna para los pobres este modelo, y el dato concreto es un dato estadístico, es la investigación del CONICET que cruza las últimas elecciones distritalmente con el censo de encuestas por hogares, y el resultado es abrumador. Es la votación, la elección más polarizada de los últimos 30 años, donde la enorme mayoría de los pobres votan a Cristina. A ver, Mariana. Yo creo que es, perdón, sí, el tono Borges. El tono Borges del día. Graciela. Graciela, por supuesto. Bueno, pero Jorge Luis podría andar, su fantasma dando vueltas también en esta mesa. No, me parece que obviamente hay a muchos que no provienen del peronismo, quizá la figura de Eva les provoque un acercamiento mayor. Pero me parece que, y en parte me lo digo también a mí, cuando uno se acerca a Eva Perón, y cuando se acerca mucho más a Evita, hay que hacerse cargo del peronismo de Eva Perón. Quiero decir, no se puede escindir eso, claro, tanto para quienes son peronistas de Eva y de Perón, como para quienes no lo son. Me parece que en todo caso, asumir esa incomodidad y hacerse cargo, porque si no el riesgo, creo yo, en este momento es una figura revulsiva,
porque tenemos un gobierno que sigue siendo revulsivo para esas clases para las cuales Eva fue revulsiva. Pero en un momento en el que hubo un gobierno que no fue revulsivo, Eva Perón era un ícono pop y nada más, a punto tal que Susana Jiménez podía decir lo que dijo, una marca de ropa, recuérdenlo, hizo toda una campaña con la figura de Eva Perón, como si nada ocurriera, y a nadie le molestó en plena Avenida Santa Fe, porque era algo que no generaba ningún peligro. Entonces me parece que, digamos, lo revulsivo viene si detrás está la política. Si la política no está detrás, Eva es una foto y nada más. Y después quería hacerle que contara una anécdota, no sé si... sí, claro, dale. Porque yo lo escuché contar a Daniel Santoro una vez una anécdota muy buena sobre el famoso cuento de que los peronistas usaban el parqué para hacer asado. Que, digamos, en la anécdota viene... fue a ver si esto era efectivamente cierto en un lugar encima en el que yo viví, que era en Ciudad Evita, en el Rodete. Entonces tiene como un valor también afectivo por dónde ocurrió que yo, y es muy bueno lo que él hizo. ¿Sale bien el asado o no? No, yo creo que no, todos coinciden en que no, porque tiene pegado alquitrán, ¿viste? Claro, es imposible hacer un buen asado. Hace fuego. Claro, y no, pasó que, bueno, fui, sí, por un programa de televisión de encuentro, me llevaron ahí al Rodete, y entonces, bueno, la dueña de casa tenía la casa original y estaba muy bien cuidada, incluso hasta tenía un altarcito en homenaje a Evita todavía. Y yo vi los detalles, que estaban todos terminados en madera, con muy buena calidad, pero el piso era de mosaico. Entonces no me cerraba. Yo le pregunté cómo era esto, si era el piso original, y me dijo una italiana, ¿no? Me hacía acordar a mi vieja, calabresa incluso. Y entonces me dice, no, con mi marido, en cuanto juntamos unos pesitos, lo primero que hicimos fue cambiar el piso. Porque claro, eso es una cosa de la cultura del sur de Europa, sobre todo tanto españoles como italianos, ¿no? Prefieren el mármol, si se puede, si no la cerámica, o algún material que no sea la madera, que es difícil de mantener y es más fresco en verano, ¿no? Y bueno, entonces me lo dejó picando y yo le dije, ¿y qué hicieron con...? y nos hicimos unos asaditos. Así que ese mito que parece de la barbarie, en realidad es un mito de la civilización, ¿no? O sea, todas esas cosas están cruzadas dentro del peronismo. El peronismo es muy difícil de atrapar en un lugar o en otro. Me parece que es como la zona de costura entre civilización y barbarie, ¿no? Estaba pensando, Daniel, que no hablamos de la barbarie de lo que ocurrió con el cadáver de Eva Perón durante muchos años, ¿no? Y es uno de los capítulos que demuestra también cierta hipocresía de lo que estábamos hablando, ¿no? Cierta hipocresía de un sector que ahora dice, sí, se pone el rodete y qué sé yo, pero en aquel momento avaló la desaparición del cuerpo de Eva Perón. ¿Cómo ves ese odio, digamos, de esa Argentina tan honda en ese momento, por lo menos? Sí, bueno, eso ya es para un análisis más del orden de la psicología, ¿no? Eso, qué fantasma hay ahí operando que hace que se pueda tomar semejante venganza, ¿no? En un cuerpo muerto ya. Es una cosa extraña, yo no lo termino de entender, o sea, más que nada por el lado de las perversiones, ¿no? De esas cosas inexplicables. Porque de otra manera, bueno, habría que pensar eso, el odio que generó entonces su acción política. Claro. Pero una acción política puede llegar a ese extremo, y tal vez sí, porque paralelo a eso hubo un bombardeo fenomenal, ¿no? Y eso casi no hay registros en la historia de la humanidad, de un ejército que bombardea a su propio pueblo de la manera salvaje en que lo hace. Y eso yo creo que sí, son todas las consecuencias de esa acción política, que no es solo la de Eva. O sea, Eva me parece, yo siempre la quiero ver a Eva como integrando un proyecto político, ¿no? Porque siempre está esa división, y sobre eso hay que poner un acento. Está operando ahora también, en la actualidad, ya hay una especie de nestorismo. Hay un nestorismo dando vuelta ahí por los medios que yo los estoy viendo, una cosa ridícula, aparte porque las cosas que decían de Néstor cuando era presidente, y decían de Cristina todo lo contrario a lo que dicen ahora. Por otro lado, Cristina era la sensatez, la que armonizaba todo, y Néstor era el tipo salvaje, que enfrentaba. Y ahora es todo al revés. Ahora Néstor es la armonía. Claro. Entonces, eso me parece que cuando hay una pareja que está involucrada en un proyecto político en forma tan sólida, lo que hay es un ataque directo ahí, a producir ahí una grieta, una separación, digamos, a debilitar el modelo de esa manera, ¿no? Eso. A ver, Sandra. Sí, yo pensaba en esto de los paralelismos, que son a veces un poco forzados, pero son inevitables.
y pensaba en esto del peronismo que combatía al capitalismo en parte, pero pensaba en el capitalismo que tuvo que enfrentar el primer peronismo y el capitalismo que estamos enfrentando ahora, y es una variable insoslayable porque el capitalismo hasta que llegó Perón incluía para explotar. Y el capitalismo en el que encontró Néstor Kirchner a la Argentina excluía para explotar, y entonces la escena cambia drásticamente, y por eso a veces me parece que hay un ajuste que hay que hacer en la lectura del peronismo en la actualidad o del kirchnerismo, en el sentido de que si bien el movimiento obrero organizado es evidentemente una de las columnas vertebrales, es un sector importantísimo, el kirchnerismo se debe hacer cargo de las consecuencias de la década del 90, que por cierto Perón no tuvo que hacerse cargo de semejante estropicio social, y bueno, me parece una variable indispensable para hacer cualquier análisis. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando en realidad sobre, lo había traído Federico en realidad alrededor de los billetes, vamos a ver una nueva mentira de los medios, ¿no? Ok, vamos a otro informe, a ver cómo es, mostrámelo. Cada día es más inseguro leer el Diario de la Nación, bueno, lo vemos y lo debatimos, dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 20% de descuento y hasta 40 cuotas en indumentaria y calzado. Infórmate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. La inseguridad de leer Clarín y La Nación. Es imposible imaginar este mundo de miles de millones de habitantes e inequidades distributivas sin delito. Pero es fundamental e imprescindible contextualizar y comparar. Tras la introducción, estas estadísticas son claras. Miedos masivos de comunicación. Cobertura mediática del delito en Sudamérica, en las tapas de los 5 principales periódicos de cada país durante un año. Las probabilidades de ser asesinado en Argentina son 8 veces menos que en Venezuela, 6 veces menos que en Colombia, 4 veces menos que en Brasil y prácticamente las mismas que en Estados Unidos. Sin embargo, los argentinos se sienten más inseguros que los venezolanos, colombianos y brasileños. Tasa de homicidios. Ranking por países en América. Cada 100.000 habitantes. Venezuela, 49 homicidios cada 100.000 habitantes en un año. La cobertura mediática es del 5,1% del área de las tapas de periódicos destinadas a notas de inseguridad. En Colombia hay 35 homicidios cada 100.000 habitantes y la cobertura durante un año del área de las tapas de periódicos destinadas a notas de inseguridad es del 6,3%. Brasil tiene 25 homicidios cada 100.000 habitantes y una cobertura del 6,1% del área de las tapas de periódicos destinadas a notas de inseguridad. Uruguay, 5,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Cobertura durante un año, 3,6% del área de las tapas de periódicos destinadas a notas de inseguridad. Y Argentina, al igual que Uruguay, tiene 5,8 homicidios cada 100.000 habitantes. Y la cobertura es de 8,7% del área de las tapas de periódicos destinadas a notas de inseguridad. Estamos bien respecto a América Latina, digo, en niveles de violencia, por ejemplo, y de seguridad. Venimos bajando de un 8 por 100.000 a un 5, 8, 5,8. Es un descenso importante. Es un descenso importante, casi más de un 25%. Sí. Esto es en sociedades más igualitarias, más equitativas, hay con menos mejor... homicidio. Hay menos homicidio. Ahora, de todas formas, lo que me preguntaba de la relación de América Latina, sí, estamos en índices de homicidio análogo a Uruguay y a Chile, que son los más bajos. El Cono Sur tiene los más bajos de la región. Sí. ¿Y por qué cree que se percibe de otra manera y que hay tanto... Bueno, si yo soy víctima de homicidio, me muero y me muero para toda la vida, claro. Sí. De modo que a la víctima y a los familiares, claro, naturalmente. Bueno, eso es. Ahora, la propaganda esta de la inseguridad, pues propaganda, esto sí es un discurso de medios masivos de comunicación que baja de Estados Unidos a toda América Latina sin importarle la frecuencia. Es igual en México que en la Argentina, da lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Porque habló de propaganda, hay digamos una planificación respecto de cómo se trata. Si quiere que se lo sintetice, le diré que es un problema abiertamente político de modelo de Estado.
Más allá de este contundente cuadro comparativo, es imposible no conmoverse ante homicidios repetidos durante todo el día por la cadena nacional del desánimo, que ejercen los medios opositores al modelo que permite reducir el delito. Más aún, Argentina llegó al 53% de pobreza debido al modelo del que se beneficiaron y apoyaron estos medios, que hoy simulan congoja e indignación. Caso emblemático es el diario Clarín de hoy. Veamos la burda edición. A ver, diario Clarín de hoy. Tema del día, inseguridad. 2 robos violentos a jubilados por semana en capital y provincia. Página 3. Capital y provincia, ola de asaltos violentos a jubilados. Hay 2 por semana. Página 4 continúa con el tema. Y la página 5, acá, ponen una sugestiva foto del jefe de gabinete de la Nación fumando. A ver qué dice el jefe de gabinete Juan Abal Medina y el delito. Se trabaja todo el tiempo contra la inseguridad. Repetir las 24 horas el mismo hecho es una estrategia muy aplicada por la derecha en el mundo para pegarle a gobiernos nacionales y populares. Es un poco la cadena del miedo, un mismo hecho que se repite una y otra vez, entonces la gente tiene miedo porque cree que si sale a la calle prácticamente la van a matar. De la composición de imágenes surge clarísima la intención demonizatoria, lo que se confirma con la repetición. Diario La Nación. Abal Medina minimiza el nivel de inseguridad. Te habló el jefe de gabinete de ministros, Juan Abal Medina. Dijo que el tema de la inseguridad no es tal. Disparate. El jefe de gabinete cuestionó la repetición de noticias de hechos delictivos. Para el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, difundir la inseguridad es una estrategia de la derecha. También habló Abal Medina, jefe de gabinete. Esto es bien relato puro, ¿no? Sí. La transcripción de Clarín y sus repetidoras omiten intencionalmente esta parte de las declaraciones. A gobiernos que buscan la inclusión, que buscan el desarrollo, empezar a agitar un fantasma que después obviamente no lo puede mostrar con los datos, porque como frente a la ausencia de datos lo que ponen son imágenes que se repiten. Y en consonancia actúa La Nación. Esto publicó La Nación Online el martes. Huían de la inseguridad y sufrieron violentos asaltos en Punta del Este. Una pareja oriunda de la provincia de Buenos Aires se radicó en Uruguay en busca de tranquilidad, pero fueron víctimas de 3 asaltos en su vivienda. Un matrimonio bonaerense que planeaba radicarse en Punta del Este para escapar de la inseguridad sufrió 3 robos en la ciudad balnearia, incluso con heridas cortantes en el cuello y el cuerpo del esposo. Así que en 3 años esta es la tercera vez que sufrimos un incidente violento, 2 en la casa y 1 con el auto, contabilizó el hombre. Sin embargo, el hombre confió que en Argentina nunca me robaron y hasta admitió que en mi vida me robaron 3 veces. Una vez en Santiago de Chile, otra vez en Roma y la tercera acá. Al ver esto, La Nación Papel del miércoles cometió 2 tropelías. 1. Ignoró el testimonio del señor que decía no haber sido jamás asaltado en la Argentina. A ver, diario La Nación del miércoles 25 de julio, edición impresa, Título: se fueron por la inseguridad y los asaltaron en Punta del Este. A ver, ¿estará acá el párrafo que habla donde jamás lo asaltaron acá? No. ¿De Argentina y robos? No. Acá tampoco. Bajo la fotografía tampoco. Ya se termina, che. Ayer el alcalde de Punta del Este... No, nos reprodujeron el testimonio donde el señor decía que no había sufrido ningún robo en la Argentina. El hombre confió que en Argentina nunca me robaron. 2. Y hablan de un hastío ante una situación inexistente. Diario La Nación del día miércoles, edición impresa. Un matrimonio de argentinos que estaban hastiados de la inseguridad que sufrían en la provincia de Buenos Aires. El hombre confió que en Argentina nunca me robaron. Como a Cerati, el hastío nos llevó al desengaño. Fuiste mía y el hastío nos llevó al desengaño y eso pasó.
Bueno, a ver, Daniel, ¿qué pensás de este trabajo, digamos, que hay por parte de algunos medios de comunicación sobre el tema de la inseguridad? Que pareciera ser que no quieren hacer un aporte, sino un reflejo exagerado de la cosa, digamos. Sí, la verdad que, bueno, evidentemente hay un trabajo, ¿no? O sea, tendríamos que ver estos diarios como diarios de combate, ya están, digamos, están orientados hacia un objetivo, y entonces, bueno, el tema del periodismo creo que queda postergado. Por ahí se ven algunas grietas, ¿no? Entre los que hacen los titulares, las bajadas y la nota en sí, por ahí no tienen tanta lealtad de los trabajadores de prensa, ¿no? Sino que están ahí en un problema que se hace evidente, por lo menos en La Nación sobre todo, ¿no? Por ahí el Clarín está más controlado, está más compacto, pero ya no se puede leer eso como un periódico donde uno se informa, sino se ve más como una especie de parque temático de una guerra, digamos. Es interesante por ahí verlo en ese contexto. A ver, Federico. Sí, bueno, la tapa de Clarín y esas fotos, ¿no? A mí me parece que Clarín está como volviéndose cada día un diario sensacionalista, ¿no? Está optando por una línea editorial nueva que va profundizando ese lugar. Y me parece que hay una cosa con la inseguridad y los medios que en los últimos tiempos, a partir de la ley de medios y de todos los cambios que hubo en ese sentido, los medios perdieron mucho terreno en el sentido de construir agenda, y por ahí la inseguridad es uno de los pocos donde todavía logran un veto, que es, por ejemplo, el veto sobre las cifras, ¿no? Que todavía es algo que cuesta, que parece que, si decís que acá hay menos inseguridad que... Es como si no fuera real, digamos. En otra ciudad de América Latina, estás teniendo una actitud insolidaria con una víctima, ¿no? Digamos, la verdad que todavía lograron instalar eso, y el veto sobre la posibilidad de mostrar números o pensar políticas públicas en relación a la policía. Pensaba además también que hace poco hubo un hecho también de inseguridad muy importante y que me parece no tuvo la misma cobertura, que fue lo que pasó en Salta en la comisaría, ¿no? Y me parece que esos medios no lo cubrieron de la misma forma. Me parece que ahí hay un corazón, ¿no? Porque los pobres todos los días tienen problemas de inseguridad y está relacionado con ciertas fuerzas de seguridad. Me parece que ahí hay un problema político a atacar, ahí hay que pensar todavía, avanzar mucho más de lo que se avanzó hasta ahora, ¿no? A ver, Cintia. Sí, lo hemos tratado varias veces acá. Me parece que los medios tienen una política criminal, se llama criminología mediática, lo establece claramente Zaffaroni, ya es casi una rama de la criminología. Ninguna política criminal es ingenua, y esta no ingenuidad tiene intenciones claras. Acá hay una intención concreta de instalar un candidato político. Cuando un medio utiliza una política criminal no ingenua, instalando la criminología mediática, es porque atrás hay resortes políticos que están movilizando, y todos nos podemos imaginar cuál es él o los dos candidatos que está pensando posicionar los grandes medios hegemónicos. Ahora, si somos serios y queremos deconstruir este discurso, tenemos que recurrir justamente a la frase genial de Zaffaroni, ¿no? Que cuando él dice, bueno, uno se muere para toda la vida, lo que está diciendo Zaffaroni es que claramente hay víctimas de la inseguridad. Como decías vos, digamos, o sea, obviamente que hay situaciones de inseguridad. Eso no quita que uno no tenga una mirada sobre qué hace el Estado sobre las políticas públicas. Cierro con una frase que dijimos en su momento, cifras de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es donde más existen los homicidios, 1043, no recuerdo si son 1043 o 1046 homicidios dolosos por año, cifras 2011, solo 57 de ellos fueron en situación de lo que llamamos inseguridad, o sea, robo. El 90% de esos homicidios dolosos son por cuestiones de violencia doméstica o peleas entre vecinos. A ver, Dante. Sí, bueno, digo, los números son elocuentes entre la comparación, a su vez, entre lo que sería la sensación de inseguridad, es decir, ese plano subjetivo de me siento inseguro, y lo que efectivamente pasa, ¿no? En comparación con Latinoamérica. Pero, digo, yo pensaba ¿qué se puede hacer de este lado? Es decir, porque me parece que dejar el asunto de la inseguridad a la agenda de la derecha es claramente peligroso. Es decir, bueno, a ver, desde el progresismo, en todo caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede dar a esto que efectivamente es un problema? Por más que los números ¿sí? nos pongan en Latinoamérica como los países con menos asesinatos. Pero digo, entonces, ¿cuál es la agenda progresista de ese tema? Es decir, no dejar el asunto de la inseguridad
inseguridad como parte de la fobia de burgueses asustados que tienen pánico por los atentados contra su propiedad, ¿no? Entonces decimos, ¿qué respuesta se puede dar desde una visión progresista, de izquierda, etcétera, ¿no? Vamos a seguir hablando de inseguridad, en realidad, a raíz de la masacre de Denver. El documentalista norteamericano Michael Moore dio una interesante entrevista, instalando una vez más el debate acerca del uso de las armas por parte de los ciudadanos norteamericanos. Vamos a ver el informe y lo debatimos. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 15% de descuento y hasta 40 cuotas en farmacias. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya. Es Argenta. Michael Moore, Estados Unidos y las armas. 10 años después, todo empeoró. Hace ya más de una década, el formidable documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, ilustraba sobre el acceso a las armas para la sociedad modelo del macrismo. Can I help you? Yeah, I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you? I want the account where I can get the free gun. Okay. You do a CD and we'll hand you a gun. We have a whole brochure here that you can look at. We have a vault, which at all times we keep at least 500 firearms. 500 of these you have in your vault? In our vault. Wow. There you go, Mike. Okay, thank you very much. Wow. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns in a bank? Pasó más de una década y lejos de mejorar, todo empeoró. Apparently, since Friday, there's been a 41% rise in people in Colorado seeking registration to own a gun, a firearm. Well, the people in Colorado, I guess, they're afraid to go to the movies. So now everybody's going to bring a gun to the movies. I mean, I just really want to say to people, you're not living in a movie. This tragedy may have happened in a movie theater, but you are not in a movie when you're in a movie theater. So let's say you had a gun on you and a guy is there. You're going to somehow get your gun out and you're somehow going to find that guy in the gas and shoot him and take him down. I mean, really, we have to get real here. To come back to reality. That is not the problem. That is not how we're going to solve the issue. The issue of last week is that we have serious mental health problems with people in this country. We're in the 21st century. We're not in the 5th century BC. We should be able by now to provide the necessary free help to people who are troubled. Insane people everywhere in the world, and they've existed since Cain killed Abel. Okay, so this is not a new thing, and the individual on Friday, early Friday morning in Aurora, probably just as lunatic as everybody else who's done this. The difference is, as you point out, is that he was able to get guns and ammo as if he were getting a car wash, as if he were getting bubble gum, as if he were, I mean, it was nothing. And that is a huge problem. What's the real reason? Here's the flaw, Michael. We want to have 250 million guns in our home. This more than anybody else. Of the 23 richest countries, over 80% of all gun murders happen in one country, ours. Individual in Aurora, it had not so many magazines, not so many bullets, not so many people would have been shot. There's no question about that less guns will mean less murders. But it won't really get rid of the larger problem, because we as a culture, what is it about us as Americans? We're not any better or worse than you Brits or the Japanese or the Canadians or whatever. Yet in Japan, less than 7 gun murders every year. In Canada, about 200. In the UK, around 40 a year. Why here? Why us? You can't say it's because of the violent movies and the violent video games, because I got to tell you, those Canadian kids right across the river from Detroit, they're watching the same violent movies and playing the same violent video games. En el estreno cinematográfico de Batman en Argentina, de amplísima cobertura, estas fueron algunas preguntas a los espectadores. ¿Me querés contar qué películas vas a ver? Vamos a ver Batman. ¿Te enteraste, lo que pasó en Denver? ¿En algún momento te dio miedo venir a la sala a ver Batman? No. ¿Hay alguna premisa de tener capucha para ir a ver Batman? ¿O esto tiene que ver con que hace mucho frío ahí en el barrio de Belgrano donde vos estás? Ahí está. Ahí tenés dos atrás, uno de blanco. Aparte sí voy a ver Batman porque está muy buena y me gustan mucho las películas de él. ¿Te enteraste de lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada? Cuando conociste la noticia, ¿qué pensaste? ¿Te dio un poco de miedo? ¿Batman tienen pensado verlo en algún momento? Sí. ¿Por qué no? ¿Te da miedo? Sí, así viene a uno. Bueno, no, tampoco para tomarlo con tanto humor, la verdad.
Bueno, en fin, hay que escuchar cada móvil a veces, pero bueno, son cosas que pasan. Pensé que iba a decir otra cosa. ¿Eh? Y que salimos en todos No, lados. no, soy prudente, Cabito, aunque sea viernes. No, está bien. No, vos pensé que ibas a decir otra cosa. Igual, ya que está, me tocó la pelota, lo comento. Cuando ves las imágenes de... Una pavada igual, voy a decir, como siempre. Pero cuando ves las imágenes de lo que pasó lamentablemente en Denver, que la gente escapando y un montón de gente grande disfrazada de Batman. Sí, claro. Para mí, si te disfrazas de Batman, te tenés que quedar a bancar. No te puedes andar escapando, corriendo como una niña. A mí, yo estoy corriendo y digo, para vos viniste de Batman. Pará, quedate a bancar. Si no, te hubiese disfrazado de Alfred. Pero la verdad, disfrazado de Batman, te vas corriendo, para mí te tenés que quedar. Para mí, en mi opinión. Ahora, qué real sensación de inseguridad, Daniel, que hay alrededor del tema de la tenencia de armas, ¿no? Sí. Yo me imagino eso. Cualquier persona que está molesta con uno, digamos, podría tener acceso a una instancia de violencia que normalmente no se tiene y no está avalada por los estados en general, digo, ¿no? No, claro. No, y yo creo que, bueno, el tema de Estados Unidos, a mí no me cae muy simpático Michael Moore, ¿no? Y yo creo el tema de las armas, bueno, es una nación de potenciales asesinos armados, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo el discurso, sobre todo del Partido Demócrata, ¿no? Que es como una especie de lavatina de culpas, digamos. Está el Partido Demócrata para descargar las culpas que produce el Partido Republicano, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay, en todo caso, el corazón de Estados Unidos, el corazón imperial, despiadado como cualquier imperio que es, está en el Partido Republicano. Y el Partido Demócrata toma prestado, un poco como que le prestan el tanque de guerra, y los demócratas hacen que es un coche de paseo, y en realidad están arriba de un tanque de guerra, y no se hacen cargo de eso. Yo creo que funciona de esa manera esa sociedad. Entonces, gente como Michael Moore o como el propio Obama no va a sacar la base de Guantánamo, no va a tomar ninguna decisión real para cambiar el rumbo de esa sociedad que está encaminada y está encarnada en ese partido que a mí me parece más genuino, conversar con los dueños de casa, ¿no? En todo caso. Y la verdad que están armados y han cambiado el concepto de nación en armas, ¿no? De Clausewitz. Y bueno, es así, es la lógica de un imperio, ¿no? La violencia sobre todo. Y bueno. A ver, Federico. Sí, bueno, no sé, a ver, tomándolo de lo que decís vos, pero cambiándolo, que la lógica del imperio me parece que está, pero me parece que ahí opera en Estados Unidos con el cuidado es una sociedad muy compleja, ¿no? Pero me parece que hay algo de la cuestión del individuo, ¿no? Del individuo solo, de una sociedad muy poco cohesionada. Se ve eso en el estilo de hasta los propios barrios, ¿no? Como son es una sociedad que está pensada para el auto, la casa y el shopping, ¿no? Y gente con redes sociales, humanas, me refiero, muy endebles. Me parece que algo de eso también explica porque un loco puede haber en cualquier lado. De hecho, hasta en la propia Argentina hubo un caso de un chico que fue a la escuela y... Claro. Pero si acá pasa una vez, en Estados Unidos que cada 6 meses hay un hecho parecido. Entonces me parece que tiene que ver, más allá de que Estados Unidos es una sociedad armada y que es una sociedad imperial, me parece que además tiene que ver con que hacia adentro de sus propios lazos sociales hay una cuestión disfuncional, de exceso de individualismo, de pibes muy solos. Me parece que hay algo ahí que está fallando. A ver, Sandra. Sí, tomo esto del individuo, ¿no? Me parece que la cultura norteamericana, el corazón de la cultura norteamericana glorifica el éxito, glorifica el individualismo y es más, yo creo que este tipo de masacres, de asesinatos masivos, es curioso cómo, por ejemplo, en CNN le dicen tiroteo. No le dicen asesinato masivo, ¿no? Como un tiroteo uno se imagina, por lo menos, balas cruzándose. O sea, no encaja ni siquiera semánticamente con lo que quieren decir. Y me parece que este tipo de incidentes son necesarios para la sociedad norteamericana. Son perfectamente funcionales porque es lo que les da la excusa al día siguiente para que haya 20 tipos en la puerta de las armerías para armarse contra el próximo loco. Y en relación al tipo de valores que tienen, a los superhéroes que tienen poderes, a las excepciones sociales que triunfan y que tienen éxito y que constituyen el sueño de todos los demás, yo terminaría recordando a nuestro querido Eternauta y a la consigna de que el único héroe válido es el héroe en colectivo, ¿no? Es otro paradigma. A ver, Mariana.
Me parece que dos cosas. Hay una diferencia enorme entre la sociedad estadounidense y la argentina como para buscar un paralelismo en términos de los delitos que se cometen. Efectivamente acá tuvimos un caso que fue el de Junior en Carmen de Patagones, que fue como el único, casi por eso buscamos el paralelo ahí. Lo que sí yo veo que hay una reunión es en el modo de cobertura, que es en la individualización del caso. Nunca digamos, en quienes tienen interés en hacer política con este tipo de situaciones, en esos casos nunca hay una contextualización. Ayer salió una contratapa en página 12 de Juan Gelman, por suerte apareció alguien como Juan Gelman que pone en su lugar qué es lo que pasó en Denver. Entonces hay un primer párrafo donde aparece el caso Denver y después está la sociedad estadounidense explicada para poder entender. Lo mismo es lo que necesitamos, y un poco respondiendo a lo que Dante decía, nosotros con la inseguridad, ¿qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, dejar de llamar inseguridad a eso que es un delito contra la propiedad. Un delito contra la propiedad es un robo, lo otro es un homicidio, la inseguridad es, por ejemplo, no saber si mañana comes. Entonces llamémosle inseguridad también a eso si queremos hablar de la inseguridad. Por lo pronto cambiar la palabra, creo que es una forma de empezar a resolver el problema. Cada cosa llamarla como es. Y después a la hora de cubrir, o señalar, digamos, cuando se individualiza la situación sin poner en contexto, o en todo caso, cuando uno cubre, poner en contexto. Me parece que ahí, sin dejar de dar la información, uno está ubicando la situación como esta nota que digo de Gelman, que dice lo que pasó y después de ahí justamente lo desgrana, en todo caso, una hipótesis que él despliega de por qué pasa eso. Y no genera miedo, sino una explicación. Yo no sé cómo no agarran la policía, la verdad, como no agarran todos los chorros. Es fácil, vas por la calle y te pones así, sos chorro automáticamente, así que... Bueno, es que lamentablemente... Bueno, nos vamos rápidamente a un corte, en un ratito volvemos con más 678, dale. Nuestros valores, nuestros colores. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Nací para luchar, yo milité mi vida entera. Viví en comunidad, Lenin y Marx son mi bandera. Mi padre me contó que él decidió que yo naciera después que lo aprobó una asamblea. Si habré tenido asambleas, yo, asamblea eran las de antes. Me acuerdo patente de unas 6 meses y medio deliberando de corrido. Estábamos todos